Domina la máquina. Conexión con intención. Bienvenidos, bienvenidas a este podcast en donde hablaremos de la importancia de reconocer las dificultades de la pedagogía infantil juvenil frente a este mundo digitalizado. Vamos a hablar en este podcast de retos, de propuestas, de problemas, de soluciones frente a este problema que es lo digital y no saber exactamente qué hacer con él. Les presento a nuestra conductora, la doctora Thalía Ponce Dimas, experta en el estudio del cuidado o del concepto del cuidado en las organizaciones, específicamente educativas y digitales. Así que pues, sabe de este tema y tendrá invitadas muy interesantes. Thalía, adelante. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este podcast. Y bueno, pues también Daniel nos presentó, él es el productor, también doctor Daniel Cortázar, y él es experto en organizaciones culturales y digitales. Entonces él ha traído muchas de estas experiencias desde la parte cultural para la pedagogía. Entonces en este caso vamos a hablar en este primer capítulo de este concepto que es desconectar para conectar. Y bueno, que nos cuente un poco Daniel, ¿qué es este concepto? ¿Por qué venimos a esto? Nuestro objetivo con esto de desconectar es no quedarnos en usar la pantalla simplemente como un escape o simplemente porque ahí está y pues usémosla, sino alejarnos de la pantalla, distanciarnos de la pantalla. Ese concepto va a ser muy importante en todos nuestros capítulos, distanciarnos de la pantalla para poder entender cómo es una herramienta, entenderla como herramienta y aprender a usarla como herramienta, ya sea para que niños, niñas, adolescentes la puedan utilizar o que como padres, madres, profesores, cuidadores, pues podamos darles herramientas para que entiendan que son una herramienta, que el dispositivo móvil es una herramienta para hacer cosas. Entonces, lo que a nosotros o a mí, bueno, nos interesa es que detrás de la pantalla están pasando muchas cosas, es decir, detrás nuestro, pues hay producción, hay luces, hay equipos de trabajo, hay diseño de guiones, hay muchos elementos para poder hacer algo tan sencillo como esto. No es simplemente pararse frente a un celular y ya, a pesar de que estemos grabando con celulares, como esa cámara que está allá. El hecho de que lo haga evidente es parte de ese tipo de herramientas, ¿no? Donde nos demos cuenta que la pantalla en sí misma no es nada. La pantalla es un espejo negro que no nos está diciendo nada si nosotros, nosotras no lo utilizamos a propósito, ¿no? Entonces, si simplemente estamos ahí viendo la pantalla negra, pues nos absorbemos dentro de ella. Es casi que un hoyo negro, es una pantalla negra, es un espejo negro. Para poder entender lo que está pasando ahí tenemos que dar la vuelta. Básicamente, para poder entender esta pantalla en la que me estoy reflejando, de hecho, en este momento, y que entonces me está hablando a mí, sobre mí, es decir, un ciclo ahí ególatra, pues tengo que dar la vuelta y ver qué es lo que está pasando acá. Y acá atrás hay toda una sociedad, básicamente. Entonces, el problema con la pedagogía actual es que este elemento es parte de nuestras vidas. Ya literalmente yo digo que somos cyborgs, porque esto está en la mano todo el tiempo. Es decir, uno no se separa esto. Siempre está en la mano. En este momento no me siento incómodo, seguramente nadie en la pantalla se siente incómoda de que yo tenga esto, porque es normal. Tú probablemente ni te habías dado cuenta que yo lo tengo ahí. Pues ahí está. Soltarlo pues es un ejercicio muy difícil, especialmente cuando hablamos de infancias y de adolescencias que se pueden pegar muy rápido. Pero tengo que soltarlo para voltearlo. Esa es la gran dificultad. Entonces, desconectar para conectar es desconectarse del aparato, distanciarse, entender que es un aparato y aprender las técnicas quizás un poco más manuales para luego llegar y replicarlas ahora sí, para poder hacer cosas. Y lo que a nosotros nos interesa es que se promueva el celular, la tablet, incluso el mismo computador. Básicamente se promuevan los dispositivos, porque pues ya hay relojes, ya hay gafas, bueno, etcétera, que se promueva como un aparato que nos permita hacer cosas, básicamente, que se promueva como una herramienta. Y como adultos, pues poderle dar esas herramientas a las generaciones futuras, que son las generaciones que de verdad van a utilizar esto como profesionales.
Nosotros pues ya lo usamos, pero pues bueno, digamos que el cambio tecnológico va a ser para ellos. Sí, claro. Aquí lo importante es sobre todo darnos cuenta de cómo no estamos como satanizando el uso de la pantalla, ¿no? Como entender que la pantalla es una herramienta, ¿no? Hablar de este concepto de desconectar para conectar es entender que estamos conectados, pero que también somos parte de esta desconexión, ¿no? Y de cómo seguimos haciendo vida, ¿no? Seguimos teniendo contacto social y a veces pensamos que, digamos, el constante uso de la pantalla hace que nos olvidemos un poco de esto, ¿no? Que nos olvidemos de que hay alguien detrás de la pantalla y que hay alguien ahí y se vuelve un tanto peligroso se vuelve peligroso cuando en general la humanidad no se da cuenta de esa desconexión para conectarte, ¿no? Como de entender que hay una relación atrás, que hay otras personas, que hay personas produciendo, que hay personas trabajando y de entender cómo el uso de la pantalla como una herramienta, ¿no? O sea, como no volverla parte de nuestra vida sin entender lo que está sucediendo alrededor de ella. Que esa es como una problemática que hemos observado. O sea, yo he visto bebés de 5 meses en el metro con la pantalla enfrente y se lo quitaba la mamá y lloraba, ¿no? Y bueno, tampoco es como este uso de satanización, pero es también como encontrar un punto medio en entender la conexión y la desconexión y ese punto medio para entender que debe de haber una relación pues sana, por llamarlo así, ¿no? Como una relación sana del ser humano con la máquina. Sí, totalmente. Es un asunto de encontrar esa deconstrucción sobre el elemento. Bueno, no me voy a meter en términos ya muy teóricos, derridianos, porque pues me encanta toda esa parte, pero nos va a llevar a otras discusiones. Pero el punto sí es que hay un punto medio donde podemos pues confluir. Y entonces, si hay una sociedad detrás de la pantalla y tampoco es como tú dices demonizar que ahí estás totalmente aislado, sino que por ahí puedes conectarte con esa sociedad, ¿no? Con esas comunidades. Entonces creo que por ahí va el concepto. Sí, sobre todo encontrar como las ventajas que tiene, ¿no? Como lo mencionabas ahorita, pues tienes la posibilidad de encontrar o reconocer otras culturas, tienes la oportunidad de reconocer otras personas que no tendrías la posibilidad de entender, ¿no? Ves otras problemáticas, que también se vuelve un problema y también se vuelve pues algo positivo, ¿no? O sea, el problema de la guerra, ves la guerra en streaming, ¿no? Pero también volverte consciente de que eso está pasando, ¿no? Y qué hay que hacer, ¿no? Qué conciencia uno va a tener a partir de eso. Sí, ¿no? totalmente. Y no enfrascarse en eso. Es como esta posibilidad que tiene la máquina como tal de darnos esta visión del mundo. Entonces, eso es como entender, o en este podcast vamos a estar platicando un poco de todas estas problemáticas, ¿no? Como las problemáticas que tiene el uso constante de la máquina sin la desconexión, pero también de qué es lo que podemos hacer con la máquina como herramienta. Sí, de eso se va a tratar. Entonces, gracias por ver este primer capítulo y pues ahí nos estaremos viendo, ¿no? Nos vemos. Domina la máquina. Conexión con intención.